No hay lugar más alto, definitivamente. Y podemos estar a sus pies continuamente, ¿no? Eh, Esa es, en cierta forma, el mensaje de esta predicación. Así que vamos a orar ahora por la reflexión de la palabra. La lectura es en Lucas 10, del 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Estaba escuchando una predicación de Tim Keller de 1996 o 97 y esta era su reflexión y creo que es una reflexión preciosa que podemos hacer. Vamos a leerlo. Es cuando Jesús visita a Marta y a María. Vamos a orar primero. Señor, gracias por tus lecciones, gracias por venir a este mundo, enseñarnos todo, enseñarnos tanto, pero sobre todo gracias por salvarnos, Señor. Te pido que esta reflexión llene nuestros corazones y nos haga estar más cerca de ti de alguna forma a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. ¿Cuántas veces hemos leído estas palabras, no? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En cierta forma me siento como esos vídeos que dan tanta risa y a la vez dan tanto dolor proyectado, por lo menos. ¿Sabéis estos en los que hay un ciclista que está corriendo a toda velocidad y de repente vemos que en cámara lenta ha perdido una rueda o el manillar o se ha metido algo por medio, pero lo único que vemos es que va a toda velocidad y de repente se choca de una vuelta de campana y cae sentado o tirado en la carretera, ¿no? Si nos ponen risa de fondo, nos partimos de la risa, pero si no lo vemos con risas de fondo, sentimos prácticamente o somos capaces casi de entender el dolor, el shock, el sufrimiento, el despropósito, esa sensación de ir haciendo algo y de repente ser parado en seco, ese sentimiento como de descolocación que puede haber sentido el deportista. Y en cierta forma creo que esa es la sensación que estamos teniendo ahora, ¿no? Íbamos corriendo casi en una rueda de hámster, haciendo todas las cosas que queríamos hacer. Le preguntabas a los jubilados y te decían que iban corriendo también, que estaban haciendo esto y yendo a recoger a esto. Y de repente, ¡pum!, nos han parado en seco. En un momento de la historia en la que somos hiperactivos, estamos sobreestimulados, sobreinformados y sobreentretenidos, a veces hasta la imbecilidad. De repente nos han parado en seco, hemos dado unas cuantas vueltas de campana, algunos todavía están dando vueltas y otros nos hemos caído ya en el asfalto. En esta sociedad hiperactiva, sobreestimulada, como digo, sobreinformada y sobreentretenida, Marta sería la heroína. Marta es la productiva, la que monta la fiesta, la que entretiene a los invitados, la que da alimento, y María es más la contemplativa. Y definitivamente este siglo avanza con Marta y moriría con María, ¿verdad? Hasta que Marta le dice a Jesús: ¿no te preocupas lo que está pasando? ¿No te preocupas por mí? Y Jesús la para en seco. Hay un dicho inglés acerca de pastores, sacerdotes, rabinos, etcétera, etcétera, que dice esto: 6 días invisibles, un día incomprensible. Me gustaría de alguna forma escuchar alguna risa, ver alguna sonrisa de vosotros. Pero bueno, ya estaremos juntos. Pero me gustaría hoy, por lo menos, no ser incomprensible.
Así que te voy a decir el mensaje desde el principio de hoy, lo que me gustaría que te quedase, que se te quedase en la mente. Y es esto. Hay momentos en los que debemos trabajar, en los que debemos poner en práctica todo lo que creemos, pero hay momentos en los que hay que parar y parar en seco y sentarnos a los pies de Jesús y escuchar y de ponernos a los pies de Cristo solos y en familia y escuchar de verdad, porque puede que en toda nuestra vida no volvamos a tener una oportunidad como esta. Este es el mensaje principal, que el Señor nos quiere hacer escuchar. Y esto es lo que yo pido en esta mañana para ti y para mí, que realmente seamos capaces de sentarnos a los pies de Cristo y escuchemos lo que Él nos quiere decir. Vamos a orar entonces. Señor, queremos sentarnos. Bueno, muchos ya estamos sentados, pero realmente en estos tiempos queremos estar a tus pies y escucharte, Señor. Te pido que me ayudes a escucharte, que ayudes a mi familia a escucharte, que ayudes a tu iglesia a escucharte, Señor. Te pido que este mensaje sea alto, sea claro y que nos hagas pensar, Señor, y nos hagas escuchar. Y esto nos sirva, Señor, para actuar. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pero sabes que no me voy a quedar aquí, ¿verdad? Sabes que voy a exprimir más el texto porque creo que tiene una cantidad de bendiciones tremendas para nosotros. Te lo pongo el texto en contexto. Los 70 han venido de una misión extraordinaria, así que Jesús se regocija, pero tiene un encontronazo con un intérprete de la ley que viene a probarlo, ¿no? Y todos sabemos que después de tener un encontronazo con alguien difícil, todos los que visitamos o vamos a vender cosas a personas difíciles, sabemos que después de muchas visitas difíciles necesitas ir a alguien que te anime, que te haga sentir un poco más tranquilo, más calmado. Así que según el texto los discípulos continúan, a lo mejor puede ser en la misma misión, yendo hacia otro lado, pero Jesús se da como un pequeño detour, ¿no? hacia Betania. Y nos dice que aquí entra en Betania y que Marta lo recibe en su casa. Le da la bienvenida y lo recibe en su casa. Nos habla de Marta y su hermana María. Y después nos hablará de su hermano Lázaro. Aquí hay algo que culturalmente puede que no sea lo más normal o lo más esperado, porque en una casa se ponía primero el hombre, Lázaro, y después Marta y después María. Pero vemos aquí como ya el carácter de María y la posición de María se va desvelando, ¿no? María parece ser la dueña de la casa, a lo mejor podrían incluso haber muerto los padres y ella ha tomado las riendas del hogar, ¿no? Ella es la que le da la bienvenida a la casa, la que recibe a Jesús, la que se dirige a Jesús. Date cuenta también que cuando muere Lázaro y Jesús después de unos días viene a visitarlo, es María la que corre a verlo, ¿no? María es el tipo de mujer que produce, que hace que las cosas se hagan, que hace las cosas prácticas, una mujer práctica, una mujer poner las manos en la masa, ¿no? Ella es el típico 20% de cristianos que hacen el 80% del trabajo. Ella es una persona ocupada en el servicio. Ella es básicamente el espíritu de nuestro tiempo. Y si somos sinceros, si todos fuésemos María y no hubiesen Marta, nos moriríamos de hambre, ¿verdad? Porque María no necesariamente es siempre el modelo. Si María siempre fuese el modelo contemplativo, tendríamos que volver a ese modelo monástico, donde la contemplación y estar apartado tiene más valor que el actuar, hacer y actuar con el prójimo. No quiero decir que no lo hicieran también, pero tenía un valor muy grande. Yo creo que realmente esa no es la voluntad del Señor. Dios no tiene nada en contra de ser productivo, sino mira este universo, ¿no? Mira la naturaleza. Si no actuáramos en lo que creyésemos, si nos quedáramos quietos, seríamos como una casa en la arena, ¿no?
que no ponemos en práctica las cosas que el Señor nos dice, sobre todo amar a los demás. Seríamos, como dice Santiago, tendríamos una fe muerta. Seríamos aquel que vendría alguien desnudo y sin comida, le diríamos, ve en paz, ya el Señor te ayudará. Nuestra fe estaría realmente muerta. Jesús mismo nos encomienda muchas veces a poner en práctica nuestros talentos en varias ocasiones. Por eso digo muchas veces, en varias ocasiones nos dice que utilicemos los talentos, que no los escondamos en un hoyo, ¿no? Que seamos productivos. Y escucha esta parábola, este mandamiento, ¿no? Mateo 24, 45 al 46. Te voy a dar tiempo a que lo encuentres. Siempre decimos textos y muchas veces no damos tiempo a que la gente los busque, ¿no? Así que Mateo 24, 45 al 46 dice esto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Es decir, aquel que pone en práctica y hace las responsabilidades que el Señor le ha pedido, no aquel que está todo el día tirando y esperando y durmiendo. Además, María no siempre está quieta. María, en una ocasión leemos cómo va y actúa, se levanta, rompe una libra de nardo y unge al Señor, preparándolo para su muerte. No siempre estaba quieta, también estaba haciendo. Entonces, ¿cuál era el problema de la situación? Y tienes que entender a Marta, porque puede ser fácil juzgarla, pero en una cultura oriental, donde lo principal es la hospitalidad, en una casa llena de invitados, imaginaos los curiosos que vendrían a ver a Jesús. Es una sociedad muy comunitaria. Se enterarían enseguida que estaba allí, que había una fiesta, que había un rabino, un maestro, alguien importante, la persona probablemente más importante y popular en esos momentos. Así que estaría seguramente la casa llena. Y era una época donde no había ni Telepizza, ni Just Eat, ni comida a domicilio, ni tenía ni siquiera un grifo donde abrir y llenar las jarras de agua, ¿no? Se tenía que hacer todo de una forma más manual. Así que Jesús no se mete con ella en realidad. No es hasta que ella viene y le recrimina, ¿no? Que no tiene cuidado de ella, que Jesús le habla. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué a María se le encomienda por estar sentada, quieta, escuchando al Señor? El problema, en cierta forma, nos lo revela el texto. Nos habla de que Marta está excesivamente, tremendamente preocupada, o se podría traducir también como distraída. Viene un rabino a enseñar y ella está distraída con tantas cosas. Y no solo distraída de lo que estaba haciendo Jesús, sino que llega incluso a echarle una bronca porque le dice literalmente, no te importa, no te importo, no te das cuenta, no te preocupas por mí. El problema no es entre elegir, entre servir y escuchar. El problema es que para servir al Señor, primeramente tenemos que escuchar qué quiere Él que hagamos. El gran problema es que en ese momento, en ese contexto en el que estaba Jesús, a Él no le quedaba mucho tiempo. En poco tiempo iba a ser triturado, por lo que ahora es imperioso que le escuchen, que oigan lo que tiene que decir. Es imperioso que Jesús los pueda preparar para lo que va a venir, porque es tremendo. Así que les está ofreciendo unas clases particulares a unos hermanos que tanto amaba y le está ofreciendo también esta oportunidad a Marta. Y el palo de Jesús, el zasca, esta corrección, no viene porque Marta quería ser hospitalaria, sino porque Marta estaba demasiado ocupada en agradar a Jesús para escuchar realmente lo que agradaba a Jesús. ¿Me entiendes? Lo repito. Estaba demasiado ocupada en agradar a Jesús sin parar a escuchar lo que a Jesús le agradaba. Demasiado ocupada para ser discipulada. Sentarse a los pies de un maestro era la forma más común de ser discipulada, de intentar imitar y escuchar a tu maestro.
Y cuando estamos demasiado ocupados sirviendo a Dios, terminamos haciendo cosas que Dios nunca nos pidió que hiciéramos. Cuando nos preocupamos demasiado en servirle y en hacer ministerio y en hacer cosas, muchas veces terminamos haciendo cosas que Dios ni siquiera nunca nos había pedido. Jesús hace un juego aquí de palabras. Él es tremendamente perspicaz, es tremendamente afilado, ¿no? Inteligente, y hace un juego de palabras con Marta para hacerle entender qué es lo que está pasando. Dice literalmente: Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, refiriéndose en cierta forma con muchos platos. Pero solo una cosa, solo un plato era necesario. Y María ha cogido el mejor plato, la mejor porción. Vemos la palabra porción, se puede referir también a porción de comida, ¿no? María ha cogido el mejor plato, la mejor porción. A mí me hubiese sido, por un lado, totalmente suficiente con un solo plato. Estás afanada con muchos platos, muchas porciones. A mí con uno me hubiese sido suficiente. Pero todavía hay un plato mejor, y no es el que tú me puedes ofrecer a mí. Es el que yo te puedo ofrecer a ti. Es la porción que yo te puedo ofrecer a ti, que es mi enseñanza. Ese es el Evangelio, que nosotros realmente no le podemos ofrecer nada. Lo único que podemos hacer es aceptar la porción, el regalo, la enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Jesús le está ofreciendo a Marta, a María, la oportunidad de ser discipuladas, de ser un discípulo más. Y esto es totalmente contracultural. Primero Jesús hace del héroe al samaritano, al extranjero, al que veían peor que un pagano. Y ahora deja que una chica se ponga a sus pies y sea discipulada. Esto iba en contra de la cultura. Realmente en la ley, si la estudias, no pone nada en contra de que las chicas sean discipuladas y enseñadas. Dice que enseñarás a tus hijos, chico y chica. Pero en esta cultura tremendamente, podríamos decir, enfocada en el hombre, se dejó muy temprano de enseñar a las chicas. En nuestro país también podemos entender, ¿no? Hasta hace algunas décadas, ¿no? Que se ponía más énfasis en la chica en casa, el chico salir al trabajo más físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos Proverbios que va directamente a chicos, no es un libro machista, es que iba simplemente a chicos. Y Jesús está rompiendo con todo esto. Le está diciendo a dos mujeres que podrían ser discípulos perfectamente de Él, rompiendo todas estas cosas, diciendo a todo el mundo: no solo los paganos van a ser discípulos míos, no solo el que tiene más fe es un centurión, nunca fe vista en Israel como esta, sino que las mujeres van a ser parte principal de mi reino, iguales a los hombres, todos son iguales, no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, ¿verdad? No hay esclavo, no hay libre. Y este trato exquisito de Jesús con las mujeres fue parte fundamental en el que el cristianismo se expandiera. Se expandió por ciertas razones que hemos explicado, diferentes razones por qué tuvo tanto éxito, porque hubo una explosión del cristianismo. Uno de ellos fue por cómo trataba el sufrimiento humano y otro por cómo trataba a las mujeres. Mira lo que dice Minucius Félix en el siglo III, de críticos de la cristiandad, romanos que se reían de los cristianos y decían que esta era lo que constituía la iglesia. La iglesia estaba constituida por los excrementos de la población, es decir, los pobres, y de mujeres crédulas, por la incapacidad natural de su género. Son incrédulas y por eso en la iglesia hay tantas mujeres. Y el cristianismo creció y floreció entre mujeres. Y hoy mismo la iglesia sigue siendo en mayoría femenina, ¿no? Así que este trato de Jesús hizo y fue parte fundamental de que nosotros, tú y yo, estemos hoy aquí. Y esa oportunidad se la está dando a Marta. Siempre pensamos en Lázaro como el amigo querido de Jesús. Pero si miras en Juan 11:5, mira el orden que pone Jesús. Llamaba Jesús ¿a quién? Juan 11:5. A Marta, a su hermana y a Lázaro. Marta sale primero. Y además no es una simple coincidencia. Pocas veces Jesús repitió nombre. La repetición de un nombre
en el concepto hebreo era una forma de profundizar, de enfatizar. Si querías decir algo oscuro, decías oscuro, oscuro, repetía. Si lo querías agrandar o enfatizar o profundizar. Así que cuando querías mucho a alguien, repetías su nombre. Cuando te dolía mucho, repetías su nombre. Por ejemplo, en 2 de Samuel 18:13, muere Absalón y David dice: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. Está repitiendo su amor constante por él. Jesús lo hace por Jerusalén, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Jerusalén, Jerusalén. Y en la cruz recita Salmo 22, donde dice: Dios mío, Dios mío. Está mirando al cielo, está mirando a su Padre y está diciendo a lo que más quiere: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y como ellos sabían el Salmo, seguía hablando de cómo Dios sabía que lo iba a liberar. Y corrige a Marta, le da esta corrección dura, ¿no? Delante probablemente de todo el mundo. Seguro que Marta había traído a María a la cocina, había dicho: ayúdame. María había vuelto con Jesús y venía a decirle delante de todo el mundo, ¿no? Y Jesús delante de todo el mundo le dice, con todo el amor del mundo: Marta, Marta, ¿cómo se te ocurre decir que no me preocupo de ti? Que no me importa. Si te amo tanto que quiero que estés aquí conmigo a mis pies escuchando. Si te amo tanto que voy a morir por ti en la cruz. Muchas veces como cristianos nos sentimos así, ¿no? La vida a veces nos golpea y miramos al cielo y le decimos: Señor, ¿es que no te importa? Muchas veces le servimos y nos cargamos y pensamos o sentimos, si no lo llegamos a decir: Señor, ¿no te importa cómo estoy? ¿No te importa todo el trabajo que tengo? ¿No te importa que te quiero servir y estoy súper agobiado? Y Dios te dice lo mismo. ¿Cómo no me vas a importar si morí por ti? ¿Cómo no me vas a importar si te estoy dando la oportunidad de parar y de sentarte a mis pies? En realidad, Marta estaba más preocupada por quedar bien que por servir a Jesús. En realidad, Marta creo que estaba buscando más su valía delante de Jesús, en cómo quedar, en lo bien que iba a quedar delante de todos y de Jesús, que preocuparse realmente por las necesidades de Jesús. Muchas veces disfrazamos nuestra necesidad de valía, de ser valorado, y nuestra necesidad de ser necesitados en ministerio en la iglesia o en amor por otras personas o en cuidado. Y cuando no vemos esa recompensa, no vemos que me valoren o no vemos que realmente nos necesiten tanto, empezamos a mirar que los otros qué están haciendo o qué no están haciendo. Muchas veces disfrazamos nuestra necesidad de ser valorados y necesitados con servicio cristiano. Y en el fondo nos frustramos, no porque sea mucho, sino porque no estamos sacando el reconocimiento y el sentido de ser necesitados que estábamos buscando. Por eso no nos evaluamos a nosotros, por qué estamos haciendo las cosas, sino evaluamos a los demás y criticamos qué es lo que están haciendo los demás. Por eso Marta mira a María y en vez de analizar qué está haciendo ella, por qué lo está haciendo, critica que no la está ayudando a ser la reina de la hospitalidad. ¿Cuánto más provecho sacaríamos en nuestras vidas y en nuestras iglesias si en vez de enfocarnos en lo que hacen los otros o en lo que no hacen los otros, en lo que estoy haciendo yo mismo? Esta historia en realidad nos está hablando de que cada tiempo tiene sus momentos y sus necesidades y sus formas de hacer las cosas. Dios la mayoría de las veces nos deja ir haciendo hasta que realmente paramos o nos para y miramos hacia Él y nos sentamos con Él. En realidad no le dice nada a Marta hasta que Marta viene a increparlo, ¿no? Pero nos recuerda que hay un momento para actuar y un momento para escuchar. Hay un momento para romper el perfume y emplear el dinero y hay un momento para utilizar el dinero para los más necesitados. En realidad, normalmente hay 3 momentos en la vida a lo largo del día y del año.
el momento en el que tengo que hacer las cosas que estoy obligado a hacer. Trabajar, pagar los recibos, estudiar. Esas son las cosas que tengo que hacer. Después están los momentos en que hago lo que no tengo, sino lo que debo hacer. Por ejemplo, ejercicio, dieta, afeitarme. Creo que estamos ahorrando no solo en gasolina, sino en espuma de afeitar. Ayudar a los demás. Esas son cosas que debo hacer y que sé que tengo que hacer. Entonces está lo que tengo, lo que debo y por último está lo que realmente me gusta hacer. Leer, amar, jugar, adorar, acercarme a Dios, cantarle. Y todos estos se mezclan un poco, ¿no? Porque a veces lo que quiero, también lo debo y también lo tengo, pero más o menos lo podemos clasificar así. ¿Y qué hacer en cada momento? ¿Cuánto emplear en cada cosa? En realidad solo se va a hacer de forma correcta si nos sentamos a los pies de Jesús y lo escuchamos. Si buscamos al único ser totalmente equilibrado, que sabe exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Solo de esta manera podemos tener la mejor vida, podemos disfrutar más plenamente y tener el equilibrio perfecto entre lo que tengo, lo que debo y lo que quiero hacer. Así que sentándonos a Él podemos parar y así sabremos lo que tenemos que hacer. Si nos sentamos y paramos, si utilizamos este tiempo para pensar y reflexionar, cuando nos pongamos en marcha podremos pensar y hacer realmente lo que tengo que hacer y no solo lo que yo creía que tenía que hacer. Así, María, sentada, escuchando, fue una de las pocas que realmente supo lo que tenía que hacer. Jesús les dice constantemente, mira, voy a morir, voy a ser entregado, voy a ser levantado y voy a ser resucitado. Lo repetía constantemente. Dios llevó a Jesús y a sus discípulos al monte de la transfiguración. Hablan en ese monte, bajan y en ese monte Dios le dice a sus discípulos, a él oíd. Baja del monte y Jesús les dice, después de haber visto a Jesús transfigurado, Dios les dice literalmente, a él oíd, y les dice, lo primero que le dice es, voy a ser sacrificado, voy a morir y voy a resucitar. Pero no cabía en sus cabezas, así que no lo escuchan. Por mucho que se lo repita, ellos no lo escuchan. Se lo están diciendo constantemente y ellos no lo escuchan. Ellos tenían unas ideas en su cabeza, una forma de preconcebir lo que el Mesías tenía que hacer. Así que no les cabía, le pasaba por alto. Pero María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando. Y fue la única de sus discípulos que probablemente entendió perfectamente lo que Jesús había dicho. Y por lo tanto rompe ese perfume y unge a Jesús para sepultura. Y seguimos hablando de lo que María había hecho, de esa bondad que había hecho a nuestro Dios antes de ser crucificado, porque se sentó y se escuchó. Así que Marta, por un lado, estaba turbada con Dios, con Cristo, turbada con los demás, con María, y turbada consigo mismo. Mientras María estaba escuchando a Dios. Y muchas veces nos pasa esto. Estamos turbados con Dios mismo, estamos turbados con los demás y con nosotros mismos. Y lo que tenemos que hacer es parar y presentarnos delante de Dios, acercarnos a su presencia, ser discipulados por Él, coger la Biblia, orar, buscar todo lo que nos hable de Él, mirar las cosas como Él las mira. Y en este momento Dios nos ha parado y nos está diciendo, escucha. Es una elección entre turbación y escuchar a Dios. María escuchó y fue la única de sus discípulos que probablemente entendió lo que a Jesús le iba a pasar. Una pregunta antes de mi conclusión. ¿Sabéis por qué seguimos construyendo edificios? Le llamamos iglesias. Pero en realidad sabemos que las iglesias somos nosotros. Por eso
lo que estamos haciendo aquí es iglesia, no es diferente hacerlo online o hacerlo en un edificio. ¿Por qué seguimos construyendo edificios? Te lo digo, construimos edificios porque es un lugar en el que nos ayuda a parar y a escuchar. Nos ayuda a salir de las distracciones, de la rutina, del sitio donde estamos toda la semana, salir del trabajo y decirnos unos a otros cuando llegamos: para, es hora de escuchar. Para, es hora de alabar. Para y escucha. Por eso seguimos teniendo iglesia. Por eso queremos seguir reuniéndonos unos con otros, para recordarnos que tenemos que parar, sentarnos a los pies de Cristo y escuchar. Así que concluyo con esto. La vida, el servicio y el ministerio constan principalmente de dos cosas: reflexión y acción. Reflexión y acción. Reflexión y acción. Y muchas veces, y tengo la sensación de que la mayoría de las veces hasta ahora yo lo he hecho al revés. He actuado y he reflexionado después. He actuado y he reflexionado después. Así que en esta semana aprovechemos para reflexionar, para quitar lo que no era necesario, lo superfluo. No lo digo muy bien, lo superfluo. Probablemente incluso la forma de vida que teníamos antes, la forma en gastar el dinero, en emplear el tiempo. Lo que he disfrutado este tiempo extra de tener a los niños conmigo y de estar con mi esposa, que no ha podido salir a trabajar, me hace pensar si realmente todo lo que hacía era necesario. Y el tiempo que echo de menos de estar con vosotros y de estar con mi familia, me hace pensar también muchas veces el tiempo, cómo lo utilizamos. Porque Dios nos ama profundamente, Dios te ama profundamente y te dice: hijo, hijo. Él repite tu nombre constantemente y me dice: Josué, Josué. Pocas cosas. En el texto griego dice pocas cosas, una. O sea que puede ser una cosa o pocas cosas y la única es, pero lo que nos quiere decir es: pocas cosas permanecerán, no serán quitadas. Pocas cosas no serán quitadas. Y la única que no será quitada nunca es Él. Él es nuestro gran plato. Él es nuestra gran porción. Él se pone para nosotros en una mesa enorme y muchas veces solo nos alimentamos de lo que otros traen a la mesa y lo que ellos han disfrutado. Vayamos nosotros a Cristo directamente y disfrutemos de Él. Él es nuestra gran porción. Él es esa porción que nunca jamás nos será quitada. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen. Puede que estés desfalleciendo hoy, pero la roca de nuestro corazón y nuestra porción es para siempre Dios. Díselo en tu corazón. Tú eres mi porción. Tú para siempre eres mi porción. Tú, Señor, eres todo para mí, Señor. Quiero escucharte, quiero saber lo que me quieres decir, quiero volver a ponerme en marcha, pero quiero hacerlo de la forma que tú me has dado. Quiero aprovechar esta oportunidad que puede ser la única que tenga así en la vida. Señor, háblame, estoy dispuesto a escuchar. Háblame, te estoy escuchando. Oremos. Señor, todavía estamos aturdidos por el parón. Todavía nuestro cuerpo quiere seguir corriendo. Y todavía estamos en shock, Señor, pero te pedimos que nos hables alto y claro. Cuando nos pongas en marcha y cuando sea hora de levantarnos y de actuar, Señor, lo hagamos con tu guía y con tu dirección. Y sepamos discernir entre lo verdaderamente necesario, lo verdaderamente útil y lo que no lo es, Señor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén.